www.nic.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 9 de la mañana con 34 minutos. Conversábamos en nuestro panel de debate acerca de la reforma tributaria o pacto fiscal, también como se le ha llamado. Y uno de los aspectos que ha generado mayor preocupación, sobre todo desde el mundo sindical, de los trabajadores, es algunas propuestas que se han esgrimido en torno a este tema, como por ejemplo ampliar la base de exención tributaria. Bueno, vamos a hablar de este y otros temas a propósito de esta discusión con el dirigente nacional de la ANEF y coordinador de la Mesa del Sector Pública, Carlos Insunza, a quien le damos la bienvenida. Carlos, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por conversar con nosotros a esta hora de la mañana y a partir de un tema del cual usted ha también puesto la cuota de alerta, sobre todo esto que mencionaba, ¿no? La posibilidad de reducir el límite de exención del impuesto a la renta en medio de este debate por el llamado pacto fiscal. Le quería pedir una primera opinión más general, ¿no? Respecto de cómo se ha dado este debate para ir entrando posteriormente en detalle y en particular respecto de este punto que ha generado también bastante sorpresa en algunos sectores. Bueno, en términos generales, a mí me parece, y desde la central hemos observado con preocupación el desarrollo de la discusión. Eh, Se han hecho desde el rechazo de la idea de legislar en la Cámara de Diputados por parte del gobierno y del ministro Marcel diversos esfuerzos de diálogo, pero de diálogo encaminados a un objetivo bien nítido, que es la necesidad del país de contar con mayor recursos fiscales para financiar políticas públicas de alto impacto, como la reforma tributaria, la necesidad de invertir en salud. Y es bastante evidente para cualquiera que siga la actualidad en nuestro país que esta discusión se ha desviado, particularmente forzado por parte desde la representación de la gran empresa, la Confederación de la Producción y del Comercio, en función de volver a instalar el debate en una línea que, lejos de aportar al objetivo principal, hoy día sigue generando discusiones periféricas irrelevantes, algunas en mi opinión, y otras que derechamente van en contra de la idea matiz de este proyecto, que es incrementar la recaudación, sobre todo reduciendo elusión y evasión, pero también incrementando la carga tributaria que en los diálogos que se han efectuado, particularmente los diálogos tributarios con opinión de la OCDE, ha quedado absolutamente en claro que tenemos una importante brecha respecto de los promedios de los países que están en nuestro mismo nivel de desarrollo y aquellos más desarrollados. Entonces, tenemos un debate que efectivamente hoy día sigue estando en una situación compleja y en que no se vislumbran todavía acuerdos suficientes o disposición suficiente de parte del empresariado, de parte de las bancadas de oposición en el Congreso, para avanzar en una discusión que permita efectivamente cumplir el objetivo fundamental, que es incrementar la recaudación tributaria, incrementar la carga tributaria y recaudar además de manera más progresiva y más justa. Sí, a propósito de eso, Carlos, porque efectivamente cuando comenzó todo este debate en torno a la posibilidad de avanzar en una reforma tributaria en esta administración, habían dos puntos que eran importantes. El primero, como mencionabas, aumentar la recaudación del Estado para avanzar en una serie de políticas sociales o problemas que son urgentes actualmente para la población, pero también estaba este carácter redistributivo, que efectivamente tuviésemos un sistema tributario que fuese más justo, más equitativo y donde se apuntara a reducir estas brechas, ¿no? Esta desigualdad que es crónica en nuestro país. Pero durante el último tiempo, este segundo punto del problema ha ido quedando un poco fuera del debate. ¿Qué le parece esa situación?
O sea, a mí me parece que es muy evidente que las líneas que ha seguido el debate, particularmente, vuelvo a insistir, desde el gran empresariado, desde la Confederación de la Producción y del Comercio, desde sus ramas afiliadas, es finalmente una discusión que, más allá de los voladores de luces y los artilugios y los distractores, se instala un debate en función de proteger los intereses corporativos y particulares de un segmento muy particular de la población. Yo quiero aportar, o sea, a mí me tocó participar en representación de la CUT en el proceso de diálogos tributarios que llevó adelante el Ministerio de Hacienda. Y para quienes provenimos del mundo del trabajo, quizás la evidencia más dura, la más alarmante que pudimos conocer en esa discusión por parte de estas 5 o 6 presentaciones que se hizo por parte de la OCDE, es una en la que se da cuenta justamente de esta profunda inequidad del sistema tributario chileno. Eh, el 50% de menores ingresos de la población efectivamente no paga impuesto a la renta, a propósito de la otra conversación que me planteaste respecto de la ampliación de la base tributaria, pero sí paga un IVA que en proporción es muy alto en términos de la recaudación en nuestro sistema tributario. Y se hace un cálculo que se llama la tasa tributaria efectiva de una persona en que se evalúa el impacto del IVA y la renta, y el 50% de la población de menores ingresos paga un 16% de tasa efectiva. Esto, a medida que se incrementan los ingresos, empieza a bajar en vez de subir. La tasa efectiva empieza a bajar hasta llegar al 90% a un 12%, a un 14%, perdón. Y después, efectivamente, hay un rango en el rango del primer decil, del 10% más rico de la población, en que esto se acerca nuevamente al 16, no llega al 16, se acerca al 16. Y la tasa efectiva de quienes más ganan en nuestro país, del 0,01% de mayores ingresos en nuestro país, es del 12%. Ese es el nivel de inequidad de nuestro sistema tributario. Y esas discusiones hoy día están desenfocadas, están fuera del debate. Yo tengo la convicción de que el gobierno va a persistir en buscar medidas que fortalezcan la progresividad del sistema tributario y que reduzcan las brechas elusivas y las franquicias y exenciones que producen efectivamente estas inequidades, pero es absolutamente evidente que nuestro sistema tributario tiene una falencia en equidad, tiene una falencia en progresividad, que hoy día, sobre la base de discutir o de poner la discusión sobre crecimiento económico, se busca distraer la atención, como si porque efectivamente no dejan de tener algo de razón, al menos en la forma en que se ha desarrollado nuestro país en los últimos 20 años. Cada vez que ha habido crecimiento económico en nuestro país en los últimos 20 años, este ha sido concentrado por ese 0,01% más rico de la población. Entonces, pero esta relación entre crecimiento económico y concentración de la riqueza en nuestro país debe terminar, y el sistema tributario es un instrumento fundamental en esta línea. Ujú. Carlos, respecto de otro tema que ha cruzado el debate en torno a este pacto fiscal y que afecta directamente a los trabajadores, esta intención que han expresado principalmente desde la derecha respecto de avanzar hacia una modernización del Estado, pero una modernización traducida en términos de reducirlo, y particularmente la crítica que se hace constantemente es que, por ejemplo, a modo grosso, hay más trabajadores, por ejemplo, en el Estado de los que debiese haber, y que hay funciones que, por ejemplo, se pudiesen hacer de una forma u otra que no significarían este tipo de gastos. Pero al mismo tiempo vemos, y así ha quedado de manifiesto, por ejemplo, en algunas de las emergencias que hemos visto últimamente en nuestro país, que muchas veces el Estado queda chico y falta gente precisamente para que se puedan ir en ayuda o en las urgencias que realmente se requieren por parte de la ciudadanía. ¿Cómo avanzar en esto, Carlos? Efectivamente, hay una demanda por modernizar el Estado, pero que finalmente eso no sea a costa de los trabajadores. Y, mira, a mí me parece que de la misma manera que la conversación anterior, en materia de tributaria, en materia de pacto fiscal, en esta materia se requiere hacer un debate que esté sustentado en los datos objetivos y de realidad que tenemos en nuestro país. Lo cierto es que nuestro país, en cualquier comparativa internacional, tiene un Estado pequeño, un Estado que desde el punto, o sea, con una recaudación tributaria tan acotada como la que tenemos en nuestro país, que está
8 a 12 puntos por debajo de las medias de la OCDE, dependiendo de cómo uno las mida, es imposible tener un Estado excesivo, en primer lugar. Entonces tenemos un Estado que gasta poco, que tiene pocos trabajadores y trabajadoras en proporción a la economía respecto de cualquier Estado desarrollado, pero que en contrapartida, tal como tú lo mencionabas y quedó muy demostrado durante la pandemia, es altamente efectivo y eficiente en el cumplimiento de sus tareas. Y esa eficiencia y esa efectividad está sustentada principalmente en la capacidad y el compromiso de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Entonces, este debate que se instala respecto a la modernización del Estado es falso, primero desde el punto de vista general, pero además es un debate en que se falsifican los hechos. Eh, se habla como si fuera una realidad de que hay que terminar con la inamovilidad de los trabajadores públicos. Los trabajadores públicos no tenemos ningún tipo de inamovilidad. Existen en los estatutos administrativos, porque no es uno solo el que rige al conjunto de los trabajadores y trabajadoras del Estado, mecanismos de evaluación de desempeño, mecanismos que respecto a faltas funcionarias permiten sancionar incluso hasta la destitución. O sea, nuestro sistema administrativo contempla múltiples mecanismos de evaluación, de ingreso, que efectivamente si se ocuparan adecuadamente permitiría además tener ingresos objetivados en base a concursos, y de egreso por distintas causales. Tenemos, en la mayor parte de los servicios, no solo no hay una falta de instrumentos de incentivo respecto de cumplimiento de metas, sino que en muchas instituciones hay un exceso. Hay instituciones que tienen hasta 4 o 5 mecanismos de remuneraciones variables o de mecanismos de incentivo económico vinculado a metas. Entonces, a mí me parece que este debate hay que darlo desde los datos de realidad, desde lo que existe y además desde los hechos que han ocurrido en las últimas semanas y meses en nuestro país. Yo quiero decir con toda responsabilidad que la compleja situación política que se vive a partir de los casos de transferencias discrecionales a las fundaciones y las implicancias que tienen están directamente relacionadas con el modelo de Estado subsidiario en nuestro país. Tiene que ver con esta lógica de transferirle a privados función pública y cumplimiento de tareas del Estado para hacerlo además sin los mecanismos de control adecuados que efectivamente requieren personal y requieren mecanismos de rendición de cuentas que hoy día en algunos casos existen y en otros son más difíciles de implementar. Entonces, yo creo que nuestro país requiere efectivamente, y los trabajadores del Estado somos los primeros en decirlo, una modernización del Estado, pero una modernización del Estado que implique su fortalecimiento, que implique dotar a la función pública de las dotaciones de trabajadores y trabajadoras que requiere para poder atender las necesidades cotidianas de la ciudadanía, y que efectivamente es necesario salir de este ámbito o de esta dinámica un tanto esquizofrénica en que hace 2 años atrás los trabajadores de la salud y todos los trabajadores públicos que enfrentaron la emergencia recibían aplausos en todas las instancias institucionales, y resulta que hoy día, cuando hay que debatir respecto a modernización del Estado, lo que sirve es demonizar a la función pública y a sus trabajadores y trabajadoras con el objeto de debilitar el Estado, la función pública, y de generar finalmente más espacios de lucro y negocio, que es lo que algunos buscan en este tipo de discusiones. Ujú. Estamos conversando con el dirigente nacional de la ANEF, coordinador de la Mesa del Sector Público, Carlos Insunza, a propósito del debate en torno al pacto tributario, pero nos quedan unos minutos, Carlos, y quería llevarlo también a otro tema que nos gustaría abordar con usted, que es esta polémica que ha surgido a propósito de la ley de delitos económicos, las sanciones que establece y esta decisión de la Confederación de la Producción y el Comercio de acudir al Tribunal Constitucional para reclamar una suerte de discriminación que se establecería en esa propuesta legislativa. ¿Qué le parece ese tema, tomando en cuenta también lo que conversábamos en el punto anterior? Porque efectivamente la CPC también ha sido un actor importante dentro del debate en torno a una reforma tributaria, pero que también adquiere protagonismo respecto de este tema, que apunta también a aspectos que dicen relación con la justicia y la equidad, en este caso ante la ley. Mira, a mí me parece que uno tiene que mirar de conjunto el conjunto de ofensivas que hoy día el gran empresariado agrupado en la CPC está abriendo. Está la ofensiva en materia tributaria, está la ofensiva respecto de esta ley de 2 delitos de cuello y corbata, está su ofensiva en materias constitucionales de la misma manera.
Y yo creo que efectivamente el gran empresariado, lamentablemente, de los procesos que hemos vivido en los últimos años, ha aprendido poco y nada, e intenta reinstalarse como un poder fáctico que limita el desarrollo democrático de nuestro país, incluso a propósito de este téngase presente ante el Tribunal Constitucional, reeditando el expediente que utilizó para la ley que fortalecía el CERNAC en términos de limitar la acción del Estado respecto de materias que finalmente entienden ellos que los afectan. Ahora es bien especial esto, es bien especial al menos desde dos puntos de vista. Es bien especial porque finalmente se trata, tanto cuando fue la ley del CERNAC como en este caso, eh, la CPC o sus ramas, en esa ocasión fue la Cámara Nacional de Comercio la que hizo la presentación, asume una defensa respecto de situaciones que vulneran la legislación. Es decir, asume una defensa respecto de los efectos sancionatorios que puede tener en la comisión de delitos en contra de los consumidores en el año 2018 y hoy día de los delitos económicos. Entonces, es una posición bastante extraña la que adoptan respecto de sí mismos. Es decir, vamos a protegernos de las sanciones que se van a imponer a delincuentes de cuello y corbata. Pero lo segundo es que los argumentos de la Confederación de la Producción y el Comercio son absolutamente insustentables. De hecho, la ley que se ha aprobado y que hoy día está en trámite de control de legalidad incorpora delitos económicos, efectivamente, que sancionan que potencialmente a altos ejecutivos de empresas que incurran en estas prácticas o a quienes trabajen en las cadenas intermedias, pero hace lo mismo respecto de delitos ambientales e incorpora también, por ejemplo, los delitos funcionarios, incorpora los delitos de cohecho, de malversación de fondos. Es decir, es un fortalecimiento integral respecto de delitos que eran difíciles de perseguir y eran difíciles de sancionar y que sin duda debieran ser celebrados y alabados por todos, particularmente porque son la reacción lenta, tardía probablemente, de parte del Poder Legislativo respecto de casos que marcaron a nuestra sociedad en distintos momentos, respecto al caso de la Polar, respecto al caso Penta, respecto de los escándalos de colusión de las farmacias que en su momento no pudieron ser sancionados adecuadamente. Pero esta alegación de que se trataría de una legislación que vulnera la igualdad ante la ley es absolutamente absurda. Existen en nuestra legislación hoy día vigentes una cantidad de delitos especiales que afectan a personas que ejercen ciertas funciones. Existen delitos que solo pueden cometer abogados, existen delitos que solo pueden cometer contadores, existen un catálogo de delitos que pesan sobre los funcionarios públicos, que además de las sanciones penales están sujetos a sanciones administrativas y a mecanismos incluso que pueden llegar hasta la destitución, pero que pueden pasar por multas de distinto tipo. Entonces, y a mí me parece que efectivamente los abogados que representan a la CPC no pueden no saber esto. Lo que ocurre es que finalmente este conjunto de delitos especiales que hoy día hay en nuestra legislación y a los que se incorpora esta ley respecto de los delitos económicos y de cuello y corbata, lo que viene a hacer es a dar cuenta de la relevancia de la responsabilidad en el ejercicio de funciones. No se puede pretender, y la CPC no puede pretender, que los altos ejecutivos o dueños de grandes empresas puedan tomar decisiones y tengan un amplio poder en las decisiones que afectan a la economía del país, a consumidores, a la sociedad chilena en general, por ejemplo, en el caso de la colusión de la farmacia, y que eso no vaya asociado a tener una alta responsabilidad cuando en estas funciones se cometen ilícitos que quedan demostrados. Los delitos especiales tienen justamente el rol de generar desincentivo por una parte, pero cuando ocurre de sancionar a aquellas personas que cumplen labores que la sociedad considera de alta responsabilidad. Y si el gran empresariado no entiende que además esta es una legislación que en términos comparados avanza muchísimo a acercarnos a los estándares internacionales, pero está muy lejos de ser de las legislaciones más punitivas que se puedan buscar en comparación, por ejemplo, en Estados Unidos, este tipo de delitos se sancionan con penas que son absolutamente
nítidas y claras de cárcel y de multas expropiatorias en términos económicos. Entonces, esta ofensiva de la Confederación y de la Producción del Comercio me parece a mí que se enmarca y se entiende que efectivamente en este intento de recuperar por parte de la CPC esta lógica de poder fáctico que tuvo durante 40 años para beneficiar a un segmento muy específico de la población a partir de la construcción social que hubo en nuestro país en este periodo al alero de la constitución de la dictadura, pero que evidentemente va en contra de toda racionalidad, de toda lógica y de toda equidad. Yo sinceramente espero que el Tribunal Constitucional deseche estos argumentos y finalmente dé cuenta de que no puede volver a convertirse en una tercera cámara que limite el ejercicio democrático, porque esta es una ley que por lo demás fue aprobada con altísimos niveles de respaldo en nuestro Congreso y de manera transversal. Carlos Insunza, dirigente nacional de la ANEF, coordinador de la Mesa del Sector Público, queremos agradecerle que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana. Que esté bien. Muchas gracias por la invitación. Y cuando son las 9 de la mañana con 55 minutos prácticamente, despedimos esta primera edición de Radio Análisis, agradecer la sintonía que nos ha entregado esta mañana y la invitación es a que siga junto a las plataformas de Radio Universidad de Chile, porque en breve llega Antonella Esteves y Semáforo, pero como siempre también acompañe la programación de la red de radios que piensan y el canal de televisión UChile TV. Por mi parte me despido hasta un ratito más, a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis. Estaremos junto a Diana Porras revisando lo más importante de lo ocurrido en nuestro país y el mundo durante las primeras horas de este día, y acá en la primera edición de Radio Análisis, como siempre,